Buenas tardes, señor secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Orcasitas, compañeros diputados. La Comisión de la Función Pública de esta Cámara de Diputados emprende hoy un ejercicio serio de análisis de los factores que influyen en el ejercicio del presupuesto de las dependencias del Ejecutivo Federal. Este ejercicio es una oportunidad para que alcancemos conclusiones que se traduzcan en acciones tendientes al perfeccionamiento del ejercicio presupuestario. De algún modo, el gobierno también se conduce desde el legislativo. En tal suerte, quiero exhortarlos a que hagamos de este un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas, sí, pero también de corresponsabilidad y de autocrítica. El punto de acuerdo que motiva esta comparecencia, y así fue transmitido a los medios de comunicación y reproducido por ellos, afirma categóricamente que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes registró en 2009 un subejercicio de 14,860 millones de pesos, lo que equivale al 23,7% del total del presupuesto aprobado por esta soberanía. El secretario Molinar hoy aclara, con datos validados por la Secretaría de Hacienda, que dicho subejercicio en realidad no existe, sino todo lo contrario. Estamos frente a una inversión inédita de casi 64,000 millones de pesos en el sector de comunicaciones y transportes, es decir, 99,8% del presupuesto a disposición de esa Secretaría. La Secretaría ha dejado pendientes solo 2 centavos de cada peso disponible, y esos 2 centavos se encuentran en rubros distintos al gasto en infraestructura, donde el porcentaje es de 100%. Resulta extraño y hasta irresponsable eventualmente que esta soberanía demande que las dependencias del gobierno federal ejerzan lo que no tienen a disposición o que ejerzan un presupuesto sin atender circunstancias específicas como las que presentaron en la economía mundial el año pasado y los ingresos fiscales en nuestro país en ese mismo ejercicio. Asimismo, el secretario nos ha explicado que el gasto en inversión de la SCT ha generado cerca de 270,000 empleos, es decir, la estrategia contracíclica ha rendido frutos importantes. En este sentido, quiero solicitar al señor secretario Molinar que pudiera aclarar 2 cosas. Primero, ¿qué medidas está adoptando la SCT para que 2010 presente resultados similares a 2009? Y segundo, ¿a qué reformas normativas concretas se refiere usted en el cierre de su presentación? Gracias, secretario. Muchas gracias, diputado Esquer. Para dar respuesta a los planteamientos formulados tiene uso de la palabra el secretario hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado Esquer. En efecto, los datos que hemos proporcionado y que son datos que están a disposición de soberanía muestran que no hubo su ejercicio respecto del presupuesto disponible, sino que se ejerció prácticamente a plenitud. Este año tenemos un reto todavía más grande, porque tenemos volúmenes de recursos considerablemente mayores. Y como he señalado, en algunos de los proyectos que se adicionaron, cosa que se agradece a esta Cámara de Diputados para ponernos a disposición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, presentan dificultades de ejecución porque carecen de alguno de los elementos esenciales para ello. Lo que queremos hacer en este respecto se hizo en parte ya por parte de esta Cámara en el 15º transitorio. En dicho artículo se establece un procedimiento para identificar con claridad ese tipo de proyectos y en ese momento poderles dar un tratamiento especial y oportuno, que eso es lo importante. En vez de esperar hacia el avance del ejercicio del presupuesto, la Cámara de Diputados dispuso, y me parece que de una manera muy sabia, que hacia el último día del mes de febrero de 2010 se identificaran aquellos proyectos que los estados proporcionaron que carecían de los elementos suficientes. Se pudo hacer eso ya, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha notificado a la Secretaría de Hacienda de todos y cada uno de los proyectos que fueron recibidos y de cuáles incumplían con alguna de las condiciones que resultan indispensables para su oportuna ejecución. Esa es una de las cosas que en realidad la Cámara hizo en su momento y que el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en este caso, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en todos los demás, está realizando.
Creo que habremos de revisar el resultado de ese 15 transitorio para hacer que esos recursos encuentren el destino exacto que la Cámara de Diputados destinó o un destino sustituto que cumpla con los mismos objetivos de desarrollo social que se habían planteado. Por otra parte, en esta ocasión, desde que recibimos los oficios de SECAS de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, días después de aprobado el presupuesto de egresos de la Federación, no podía ser de otra manera, se inició en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el proceso de preparación de las licitaciones que se requerían para anticipar el ejercicio del presupuesto federal. De hecho, desde la primera semana de enero pueden ustedes constatar en el Diario Oficial la publicación de manera sistemática de licitaciones de todo ese ejercicio presupuestal. A la fecha de hoy estamos ya en cerca de 60%. Son 36,000 millones a día de cerrando el primer trimestre, en el dato más reciente del que disponemos, 36,000 millones de pesos han sido ya comprometidos por la Secretaría, definiendo como comprometidos aquellos proyectos que ya tienen una licitación publicada, que ya se recibieron las ofertas de parte de los interesados o, mejor aún, que ya tienen contratos adjudicados. Es decir, estamos adelantando el ciclo para, si se me permite una expresión coloquial, arrancar con vuelo el año fiscal, no esperar hasta el inicio de enero para iniciar todo este proceso preparatorio. Quiero decir que esto ha sido posible porque esta Cámara de Diputados hace un par de legislaturas hizo una reforma a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria que anticipa algunos meses el proceso de elaboración del presupuesto, y eso le permite entonces al Poder Ejecutivo y a las dependencias encargadas del ejercicio de ese presupuesto ir preparando el mismo antes de que el año fiscal se inicie. Creo que ese fue uno de los grandes acuerdos que se han logrado en diferentes momentos en esta Cámara entre las diferentes fracciones parlamentarias y es digno de reconocerse. La cifra exacta, otra corrección. Traemos 27,195 comprometidos hoy, que significarán 36,000 millones de pesos comprometidos al cierre del trimestre, y vamos en calendario. Hoy, el último cierre que pedí que me dieran es 27,195 millones de pesos, ya están comprometidos de la manera en que definí el compromiso. Ya se inició el proceso licitatorio o incluso ya fue adjudicado el contrato. Y eso nos va a permitir llegar sin duda a 36,000 millones de pesos del presupuesto en el primer trimestre, lo cual nos lo va a hacer muy oportuno y nos permite afrontar situaciones imprevistas. Quiero decir que el trabajo no es menor. Estamos hablando de que esos 27,195 millones de pesos implican 3,306 contratos ya al día de hoy. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, secretario.